Las orejas, obviamente la implantación, ¿no? Como debe ser, la implantación baja nos hace pensar en muchos síndromes, el más conocido, Down, pero también existe el Turner, Alpert y muchos otros síndromes. Entonces, esto no es normal. Por ejemplo, en síndrome de Down muchas veces uno puede ver el famoso pliegue simiano. Y eso, perdón, en muchas personas que no tengan ningún tipo de patología podría haber el pliegue simiano, pero esto no es normal. Definitivamente esto no es normal. Tendría que ser demasiado constitucional para que tenga este tipo de alteración, este tipo de implantación. Entonces, uno tiene que pensar siempre en un síndrome. Examen de la boca. La mucosa labial es húmeda, roja, intensa, con unas encías con relieve dentario. Es importante, esto lo colocaba acá sobre todo para examinar el paladar blando y duro. Muchas veces no examinamos el paladar blando y duro y uno tiene que colocar pues el dedo, llevar al paladar. Incluso usted sabe muy bien cómo es un paladar. Hay algunos recién nacidos, ustedes cuando vean algún niñito con algún tipo de alteración sindrómica, fíjense el paladar. El paladar suele ser o muy plano o muy hundido, el famoso paladar ojival uno lo llama. Entonces, eso es muy importante. Imagínense un niñito con un paladar ojival y con orejas de implantación baja. Estos pacientes necesitan una evaluación y si tuviera algún tipo y una alteración en el desarrollo psicomotor, necesariamente este pacientito necesita una evaluación genética, ¿no? Es muy, muy importante y dejamos pasar a veces eso ya cuando el niño es grande y la mamá tiene un segundo hijo con alguna otra alteración genética, recién uno se pone a pensar en qué está pasando, ¿no? Y resulta que el niñito ya tenía una alteración de antes. ¿Y por qué es importante poder determinar estas alteraciones que les estoy mencionando? Porque uno tiene que ver si esa alteración fue genética autosómica o recesiva y sobre todo para dar consejo genético a la mamá. Entonces, no dejemos pasar por alto el examen de recién nacido porque son cosas importantes para poder determinar, ¿no? Incluso cuántos niños se fueron a su casa con paladar hendido y con el labio sin ningún tipo de alteración, pero con paladar hendido. Y ya se dio cuenta la mamá cuando tenía algún tipo de alteración o se aspiró, etcétera, ¿no? Entonces, no, eso no es posible que pueda pasar y sobre todo acá estando ya pues con bastantes médicos. El examen de la boca, bueno, no alteraciones, aspectos que sí se pueden ver de manera normal, son las perlas de Epstein, ¿recuerdan? Son acúmulos de células epiteliales, desaparecen algunas semanas. Se puede observar aquí, en la parte del encía o también sobre todo en la parte media del paladar, ¿no? El Muget, sí, pues esto es bastante distinto, ¿no? Estos son básicamente acúmulos de células. Esto ya es una infección micótica. El Muget es de la candidiasis oral, ¿sí? ¿Recuerdan? Placas blancas, opacas que desaparecen fácilmente, pero que dejan un fondo rojo. Cuando uno lo retira, y esto es muy importante, ¿por qué puse Muget? Porque uno puede tratarlo como Muget siendo solamente leche, o no tratarlo siendo Muget, ¿no? Entonces, uno lo que hace es colocar el dedo, trata de sacar con un algodoncito, ¿no? Y si esto sale fácilmente y deja un fondo rojo, lo más probable es que sea Muget. Y en estos pacientes con Muget, hagamos de cuenta que tenga pues un mes, que no crece mucho, uno tiene que pensar en muchas patologías. Lo primero que tiene que preguntar a la mamá si tenía su control prenatal o no. ¿Y qué patología uno debe pensar? VIH. Muchas veces hemos diagnosticado niños con VIH solamente encontrando Muget, porque no hay por qué un niñito debería de tener este tipo de alteración, ¿no? Depende obviamente de la higiene, pero si es un niñito con otras cosas más, nosotros los médicos vemos en conjunto, ¿no? Siempre vemos en conjunto, no solamente veo boca, sino veo boca y qué es lo que está pasando con este niño. La lengua también es algo importante. Si es macroglósica, deben pensar en hemangiomas, linfomas o síndrome de Down. Y el famoso hipotiroidismo va con macroglosia. Eh, si es una lengua aparentemente grande, lo que hay que pensar más bien es un niño con micrognatia, ¿no? Entonces, en carita, lo que también uno tiene que ver es el mentón.
El mentón se supone que debe haber una disposición casi en la línea con la punta de la nariz. Sin embargo, algunos niñitos tienen el mentón tirado para atrás, entonces tiene que considerar estos aspectos porque también va con algunos síndromes genéticos. En boca, esto que es importante, si la salivación bueno, en recién nacidos es relativamente escasa. Sin embargo, si se acumula, lo que uno tiene que pensar siempre es en atresia de esófago. Por eso es que muchas veces cuando uno ve eso, ¿qué va a hacer en ese momento? Colocar una sonda, ¿no? Si la sonda no pasa, debe pensar siempre en una atresia esofágica. En cuanto a tórax, es normal, bueno, las clavículas deben ser íntegras, existe un crecimiento mamario, que también esos son aspectos que nos sirven para ver la edad gestacional, como habíamos comentado, el capullo rivalar, el murmullo vesicular, y existe una respiración, puede existir una respiración periódica. Respiración periódica son, cuando hablemos de respiración periódica, eso lo vamos a hacer en el siguiente tema, en la siguiente clase, uno debe pensar también en apnea. Apnea saben que es una respiración menos de 20 segundos, ¿sí? De 20 segundos a más. Respiración periódica es menos, generalmente 10 a 15 dejan de respirar los niñitos, 10 a 15, pero sin ningún tipo de alteración en la frecuencia cardíaca y en la saturación de oxígeno. No tiene por qué haber ningún tipo de alteración, ¿no? Entonces, los niñitos son respiradores a veces irregulares y pueden hacer respiraciones periódicas. No confundir periódica con apnea. Algunas variaciones, por ejemplo, los pezones supernumerarios, la leche de brujas que se puede observar en los recién nacidos, ¿no? Los rales, o sea, los ruidos sobreagregados, que sí puede haber crépitos, pero en el periodo inmediato posparto. Esto es de inicio, ¿no? Esto ya sabemos, muchas veces hemos escuchado, nos parece extraño, sin embargo, luego lo vuelve a examinar unas horas y ya no se observa ningún tipo de alteración. Algunos aspectos anormales, crépitos. En clavícula, hacer pensar en fractura, ver las retracciones, ¿no? Asimetrías, pezones separados, estertores, apneas y sonidos peristálticos. ¿Qué significaría sonidos peristálticos? Una hernia, ¿no? Una hernia diafragmática. ¿Y qué característica también ve uno en la hernia diafragmática? Es el abdomen excavado, un abdomen excavado. Esto es hicieron, bueno, cuando yo postulé a la residencia hace muchos años, también hicieron esa pregunta, ¿no? Un abdomen excavado, pero la pregunta no era si el abdomen escafoideo, decía, ¿no? ¿A qué te debe hacer pensar? A hernia diafragmática. Y bueno, y acá tenemos ya, pues se supone que eso sería un paciente que cuando uno ausculte en ese lado donde está la hernia puede escuchar ruidos hidroaéreos, ¿no? Examen de genitales. Muchas veces, ¿cuántos niñitos se han ido a su casa con genitales ambiguos? ¿No? Y ya cuando vuelve uno se da cuenta y lamentablemente todo lo que puede traer y las repercusiones sobre todo a nivel legal, ¿no? Porque hay muchos niños que les han puesto un nombre y resulta que no fue varón, sino fue mujer. Entonces es muy importante hacer un examen de genitales para diferenciar este aspecto. Lo normal es en las mujercitas que el labio mayor y clítoris puede estar hematoso. La primera micción se da en el primer día, eso es muy importante. El 95% de los niños orinan antes de las 24 horas. Quiere decir que algunos pueden orinar después, pero sí es importante la orina, ¿no? Pueden dejar de hacer deposición, sí, pero generalmente sale algo de meconio. Sin embargo, la orina es muy, muy importante. El meato urinario es central y en los varoncitos los testículos obviamente tienen que ser palpables. Sin embargo, hay algunas variaciones. En las mujercitas existe una falsa menstruación. Eso han visto, ¿no? Varias veces las mamás vienen porque su hijito le salió un poquito de sangre y eso es algo normal. Por todas las alteraciones que se observan en los cambios hormonales que sean, ¿no? El himen protruyente, que podría ser normal. Y en el varón, los testículos en el canal inguinal podría observarse de inicio
El escroto puede ser pequeño, eso no hay mucho problema, ¿no? ¿Qué es anormal? Que los labios estén fusionados, que el clítoris sea grande, que los genitales sean ambiguos, obviamente, tanto en los dos sexos. En los varones, hipo o epispadias, ¿no? Nos hace pensar en múltiples patologías, testículos no palpables y el pene pequeñito, menos de 1 centímetro se denomina micropene. El examen neurológico, ya recordamos, los distintos reflejos, ¿cómo se denominan estos reflejos? Arcaicos o primitivos, ¿no? Reflejo de succión, reflejo de búsqueda, esto cuando hagamos la parte de crecimiento y desarrollo, se va a observar con más detenimiento cuánto tiempo, hasta cuánto tiempo uno lo puede tener, cuánto tiempo puede desaparecer, porque eso es muy importante también para ver el desarrollo psicomotor. La presión palmar, la presión plantar, el examen neurológico, el famoso examen o el reflejo de Moro, ¿no? Uno levanta, lo tira al niño y lo que va a observar son 3 fases. La primera fase es abducción. La segunda fase es aducción, como que el niño tendría la actitud de abrazo. Y la tercera, el llanto. ¿Sí? Entonces, abducción, aducción y el llanto. Entonces, ese es un reflejo bastante importante. Acá uno puede decir no reflejo de Moro simétrico, reflejo de Moro asimétrico, ¿no? Entonces es muy muy importante también para poder determinar, que nos va a incluso diferenciar algún tipo de alteraciones en los plexos. Examen neurológico, la marcha automática, ¿no? Que eso se puede observar. Esto a veces no es necesario, pero cuando uno lo hace a lo de la mamá se queda bastante sorprendida que su hijito ya tenga ese tipo de reflejo. En cuanto a las extremidades, eh, en caderas, la maniobra de Ortolani y el Barlow. Pero mucho más importante es Ortolani, ¿ya? Ortolani porque es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad para poder diagnosticar luxación de cadera, ¿sí? O displasia del desarrollo de cadera, que ahora sí se denomina. Se flexiona completamente la rodilla, los dedos medios en el trocánter mayor, el pulgar en la región interna del muslo y las palmas sobre la rodilla, ¿no? Lo que trata de hacer es luxar. Entonces, lo que ves la maniobra, lo que acá se hace, lo que se hace es la maniobra Ortolani para detectar la luxación de cadera. Algunas preguntas. A ver, ¿cuál de los siguientes hallazgos constituye un elemento patológico en un recién nacido a término? Las peras de Epstein es algo normal. La mancha mongólica, normal. Exantema toxoalérgico, este es el eritema tóxico, solo que tiene un nombre distinto. Frecuencia respiratoria de 50 y frecuencia cardíaca de 80. Acá, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? Obviamente, porque menos de 80, pues hemos visto incluso que en el Apgar más de 100 es normal, menos de 100. Y cuando uno toma la medida en un recién nacido de hacer RCP, ¿con menos de cuánto? Menos de 60, ¿no? Más de 60 solo se hace ventilación a presión positiva. La frecuencia respiratoria, 60, podría ir hasta 60 sin ningún problema. En la valoración del prematuro, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa? Falsa, ¿no? Buscamos la falsa. ¿Se debe cubrir con un gorro la cabeza del niño? Sí, no habría problema. La diuresis normal es de 1 a 3 mililitros por kilo por hora. ¿Se debe tener cuidado en la terapia con oxígeno por el riesgo de fibroplasia retrodental? La lesión cerebral por hiperbilirubinemia en estos nacidos se alcanza con cifras menores que recién nacido a término. Sí, ¿no? En recién nacidos prematuros entran a fototerapia o a exsanguinotransfusión con valores más bajos, como vamos a observar luego.
¿Se ha de poner vitamina K profilácticamente, semanalmente, aunque el niño tenga alimentación por vía oral? No. ¿Cuántas veces se coloca la vitamina K? Una sola vez. ¿Y cuánto? 0.5 miligramos. ¿Dónde? En el muslo, ¿no es cierto? Esa es la cantidad que se coloca. Uno dice 0.5 en menores de 2 kilos y medio y más de uno en mayores de 2 y medio. Pero la verdad es que en todos los hospitales se coloca 0.5 miligramos. Bueno, acá el oxígeno, ya sabemos que si se da por tiempos prolongados puede producir fibroplasia retrodental. Los recién nacidos de muy bajo peso pueden presentar cualquiera de las siguientes complicaciones. Por eso es importante lo que habíamos visto en la clasificación de recién nacido, es eh, determinar si es de bajo peso o de muy bajo peso o extremadamente bajo peso. Muy bajo peso se puede tener un montón de alteraciones. Una de las características más importantes, la hipotermia. La asfixia perinatal se puede observar. Generalmente si es de muy bajo peso probablemente tenga también una edad gestacional menor, ¿sí? Entonces probablemente este pequeño podría tener algún tipo de alteración. Y si es de muy bajo peso habría que ver si es que no tuvo algún tipo de alteración en la parte como una complicación de una insuficiencia uteroplacentaria que podría condicionar incluso asfixia perinatal. ¿Hipercalcemia podrá tener o será lo contrario? Generalmente lo que se observa en los recién nacidos son las hipos, ¿no? Hipoglicemia, hipocalcemia. Enterocolitis necrotizante, sí, es algo característico en esta edad. Alteración de la relación afectiva padre-hijo, sí, se puede observar, ¿no? Uno a veces tiene cierto rechazo en ese momento. Entonces, ¿cuál nos quedaría? La hipercalcemia, ¿no? En un lactante con antecedentes de prematuridad y dificultad respiratoria, la aparición de un reflejo blanco en la pupila debe hacer pensar ante todo en... El reflejo blanco es lo opuesto, pues de ver un reflejo. Cuando uno no ve reflejo rojo, o ya de por sí ve un reflejo blanco, debe pensar en encefalopatía, no, hemorragia, no, atrofia. Y es más, para ver hemorragia retiniana, lo que uno tendría que hacer es ver el fondo de ojo, ¿no? El reflejo rojo, el reflejo solamente se observa, como les dije, a una distancia más o menos de 30 a 50 centímetros con un oftalmoscopio, que es distinto para ver el fondo de ojo, es muy distinto. Atrofia óptica, glaucoma, es esta, ¿no? Fibroplasia retrolenticular. Se define como parto a término al que ocurre, bueno, esta es una pregunta bastante fácil, ¿no? Desde 37 a 42 semanas. En lo referente al aparato geniturinario del recién nacido, es falso, lo que buscamos es el falso. ¿Podemos encontrar un hidrocele transitorio? El hidrocele transitorio dura bastante tiempo, puede durar incluso semanas o meses, ¿no? Y generalmente es bilateral, en la mayoría de veces. Lo que habíamos conversado hace un rato, hipospadias y epispadias nos debe hacer sospechar en anomalías cromosómicas como síndrome adrenogenital. No se olviden que cuando uno ve genitales ambiguos también debe pensar en hiperplasia suprarrenal, ¿no? El 95% de los recién nacidos tiene su primera misión antes de las 24 horas, lo que hemos conversado. Sí. La presencia de orina roja en el recién nacido nos debe hacer pensar en hematuria. Uno cuando ve una orina roja en un recién nacido recuerdan ustedes, ¿no? Algunos tips en la parte de los exámenes, o sea, que te debe hacer pensar, es como que sí, deberías de pensar necesariamente en eso. Por allí como que un poquito se aleja esa respuesta, pero vamos a ver por qué. Los testes se encuentran en el conducto en el 10% de las ocasiones. Acá, ¿cuál sería la respuesta? Esta presencia de orina roja en el recién nacido nos debe hacer pensar en hematuria. Muchas veces los recién nacidos tienen orina roja sin ningún tipo de implicación sistémica, y eso generalmente es por el acúmulo de cristales, o sea, no sería lo primero que uno debe pensar, y más aún si el niño no tiene ningún tipo de alteración. Entonces la respuesta acá sería la D, ¿ya?
y acá los testes podrían encontrarse en el conducto en el 10% de las ocasiones. A manera de recordar justo con eso de los genitales, una patología bastante importante que también dejamos pasar es la criptorquidia. Sabemos muy bien que los testículos tienen pues relación con la fertilidad. Entonces dejar pasar una criptorquidia y esto se prolongue más allá de varios años, obviamente este pequeño probablemente tenga alteraciones posteriormente. Entonces, esto lo que les comento un poquito es, obviamente para que ustedes lo tomen en cuenta, para el examen, que es lo importante, pero también para la parte diaria, ¿no? Cuando uno tenga que examinar pacientes. La criptorquidia es aquella denominada el testículo oculto, ¿no? Cripto, oculto, idea, testículo. Generalmente es unilateral, generalmente. En el 85% de los casos es unilateral y lo más frecuente es el lado derecho. En cuanto a la incidencia, 3 a 9% de los varones nacidos a término y más del 30% en pretérmino. El descenso del testículo se puede completar durante los 6 primeros meses de vida y en prematuros hasta los 12 meses. Entonces, más o menos uno puede darse un tiempo, ¿no? Es como cuando uno pregunta, la fimosis, ¿cuánto tiempo uno lo puede tener? Más o menos hasta los 2 años, ¿no? Igual la hernia inguinal, más o menos hasta hernia umbilical, más o menos hasta los 2 años. Pasado ese tiempo, uno tiene que hacer evaluaciones más seguidas con la finalidad de que esto vaya desapareciendo, dar algún tipo de tratamiento paliativo o en algún momento requerirá probablemente un tratamiento quirúrgico. Entonces, más o menos el tiempo que uno se da por una criptorquidia es entre 6 a 12 meses. Si no, se hace un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico aquí? Descender los testículos y hacer una orquidopexia. La localización más frecuente de la criptorquidia obviamente va a ser pues la localización, un testículo oculto con una localización generalmente en el trayecto por donde había descendido el testículo en su etapa fetal, que podría ser intraabdominal o extraabdominal, y extraabdominal generalmente la zona más frecuente es la parte de la zona inguinal. Entonces, la más frecuente de las criptorquidias es la inguinal. Para recordar, generalmente es unilateral, generalmente es el lado derecho, y en pretérminos podría durar más tiempo. Eso es con respecto a criptorquidia. Bueno, acá no se olviden que cuando uno ve una criptorquidia, esta diapositiva lo puse sobre todo por esto. Si es unilateral, uno hace el tratamiento y acá se hace todo el tratamiento hormonal o tratamiento quirúrgico. Pero si es bilateral, eso es lo que les quería comentar, uno debe hacer un cariotipo. Es importante hacer un cariotipo. ¿Por qué? Uno tiene que determinar el sexo de este paciente. Entonces, cuando uno tiene este tipo de alteración de criptorquidia bilateral, lo que hace es primero una criptorquidia, lo que hace es una ecografía abdominal y determina si es uni o es bilateral. Si es bilateral, cariotipo, estudios hormonales y después de eso ya uno tendrá que ir viendo las otras partes, ¿no? Pero lo más importante es, lo que quiero rescatar es esta parte. Si es bilateral, hay que hacer cariotipo. A manera de recordar también algunas alteraciones, como les había comentado, de las hernias inguinales, las las hernias umbilicales, también hay algunas otras alteraciones a nivel de la pared abdominal. Ustedes recuerdan, ¿no? El onfalocele y las gastrosquisis, ¿sí? Acá bien fácil diferenciar asas intestinales sin ningún tipo de cubierta en las gastrosquisis, y en el onfalocele sí tiene una cubierta, que es el saco del peritoneo. Entonces, esta patología está cubierta por peritoneo, el onfalocele sin cubierta externa. Un ratito, es al revés, ¿no? Es al revés, sí. El tratamiento de la gastrosquisis es quirúrgico, sí o sí, el onfalocele de igual manera, ¿no?
Este tipo de alteración se asocia a malformaciones, podría asociarse a malformaciones cardíacas, síndrome de Down, el síndrome de Bedwick-Wiedemann. Acá podemos ver onfalocele con su cubierta y gastrosquisis sin ningún tipo de cubierta, ¿no? Entonces, un gráfico siempre es importante, lo pongo un rato para que puedan recordarse y lo podamos tener en cuenta, ¿no? Sigamos con las preguntas. Recién nacido de 43 semanas de gestación y 1500 gramos de peso. Solamente al ojo, a ver. Si es de 43 semanas y es de 1500 gramos de peso, acá estamos considerando dos cosas. La edad gestacional y el peso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en esta pregunta? Este será un recién nacido a término de peso adecuado, pretérmino de bajo peso, postérmino de bajo peso, de peso adecuado o postérmino de bajo peso. Acá, ¿no? ¿Sí? Y este pacientito, si nosotros lo veríamos por la edad gestacional, tal vez sea un niñito pequeño para la edad gestacional, ¿no? Es un postérmino de bajo peso y probablemente si vemos los percentiles, tal vez sea un niño pequeño para la edad gestacional. Yo creo que la pregunta debería ir por allí, pero bueno, como no sabemos este 1500 en qué percentil se encuentra, es por allí que solamente colocaron de esa manera, ¿no? Que es bastante fácil de darse cuenta. El diagnóstico precoz de la luxación congénita de cadera se basa sobre todo en Barlow, Ortolani. ¿Qué examen hacemos en un paciente con luxación congénita de cadera? ¿Radiografía o ecografía? Ecografía en recién nacidos, ¿no? Incluso hasta los 3 meses, porque los núcleos de osificación no están bien formados. Entonces, pasados los 3 meses, sí nos sirve la radiografía para buscar todas las curvas que uno busca en ese aspecto. Entonces, el test de Ortolani positivo tiene una alta sensibilidad y es muy importante poder desarrollar en muchos niñitos. Solo para recordar, la luxación congénita de cadera, pasados los 3 meses, ¿qué es lo que nos sirve? ¿Nos sirve el Ortolani o nos sirve otro tipo de examen? ¿Alguien recuerda? ¿O nos sigue sirviendo el Ortolani? Uno dicen hasta los 3 a 6 meses, pero generalmente pasados los 3 meses te sirve otro examen, que es la limitación a la abducción. Cuando uno trata de abducir las extremidades, existe una limitación. Puede ser bilateral o unilateral, ¿no? Entonces, coge las extremidades, trata de abducir y normalmente la cadera del niñito tiene que ir casi hasta 30 grados, o sea, con la superficie. En estos casos va a llegar a 70, 80 grados. Entonces, eso es una consideración importante a tener en cuenta. Y mientras más va creciendo el niñito, ya no nos va a servir, obviamente, el Ortolani, tampoco la abducción, y lo que vamos a ver pasado el año es la caminata, ¿no es cierto? ¿Recuerdan el tren de Lembourg? Entonces, antes de los 3 meses, Ortolani, después de los 3 meses, a la limitación a la deducción, después del año, el tren de Lembourg positivo, ¿no? Entonces, ya sabemos que la simetría de los pliegues no tiene mucha validez. Antes se tomaba muy en cuenta esto, y es más, hasta ahora todavía muchos médicos siguen tomando en cuenta. O incluso, bueno, con mayor razón en enfermería, te mandan siempre los recién nacidos porque tiene asimetría en los pliegues, y eso no es ningún tipo de alteración. El estudio radiológico hemos dicho que no sirve, ¿no? Y la otra cosita para que recordemos con respecto al diagnóstico precoz de la luxación, me imagino que va a continuar con este nombre si es que les hacen una pregunta, pero la otra denominación que ya se toma en cuenta ahora es la displasia del desarrollo de cadera. ¿Por qué? Porque hay muchos niños, como hemos visto, que probablemente de inicio no tengan ningún tipo de alteración. O sea, quiere decir cuando uno recién nace y recién se vaya observando en el transcurso de su edad. Va pasando días, semanas, meses, por eso se llama displasia
incluso otros lo llaman displasia evolutivo del desarrollo de cadera, ¿ya? Entonces ese es el nombre que ya uno debería tomar en cuenta, ¿no? Acá yo lo hemos sacado de las preguntas que están en los bancos y así todavía lo denominan, ¿no?